We're in the small village of Ixil to visit with a family of bakers who have been making bread and pastries here for 3 generations. Now, while the name of the bakery may be 8 brothers, it's actually 6 brothers, 2 sisters, and on most days, their mother, Doña Maria. De todos los panes, el pan dulce, usted me dijo varias diferentes variedades que hace. ¿Cuál es el más popular hasta ahora? Las conchas. Las conchas, las de jamón y queso. La hojaldra, estamos hablando hace un momento que la hojaldra es algo que tarda mucho hacer. Sí. Es mucho trabajo porque son varias. ¿Está en el horno ya? Sí, ya lo estamos horneando. ¿Quién era la jefa? Doña María, tu mamá era la jefa antes. Era la que ¿usted les enseñó? No, mi papá. El papá les enseñó. Él aprendió, pero aprendió de niña. Ándale. ¿Usted 8 hijos tuvo de la María? 8 hijos. 2 niñas y 8. 6 varones. ¿Y quién se porta mejor, Luciano? Hoy sí, ¿verdad? Pues para mí todos se portan bien. Todos me quieren, todos me aprecian. Les doy gracias a Dios. ¿Cuántos nietos tiene Doña María? Tengo 25 nietos. 25 nietos. Tengo 7 bisnietos. Ustedes, las fiestas navideñas de aquí con se 100 llenan. personas. Por eso tienes que hacer tanto pan. Sí. Porque todos nosotros somos para la familia, ¿verdad? Los ingredientes que usa ahora a través de los años que usted lo ha trabajado, ¿ha cambiado, se han mejorado los ingredientes, digamos? La harina y cosas así, ¿lo encuentra que es? Sí. ¿Sí? Sí, mejoró de Por ejemplo, ahora hay calidad, pero también mejoró de precio. Eso sí, pues todo subió de precio. Por ejemplo, ahora hay margarina. Antes no había, solo manteca. Solo manteca y... Y la mantequilla. Mira, hay quienes dicen que tal vez la manteca era mejor porque en realidad es orgánica. Sí, ajá, pero la margarina le da sabor. ¿Oh, sí? ¿Da mejor sabor? Sí. Ah, ok. Sí. O sea, es algo nuevo, no Sí, sabía porque eso. la manteca es solo manteca. En cambio, la margarina, pues, le da sabor. Porque ya tiene sal y todo dentro. Exactamente. Sí. Es que lo que pasa también que acá en esta panadería se vende mucho porque, pues, la verdad, se le pone todo el ingrediente. La diferencia, digamos, entre la panadería de usted y las otras es que usted los ingredientes Anís, este es el anís. no cortan los ingredientes No. usted para nada, al contrario, Dame la conserva la integridad de todas Todo lo que debe las de llevar, recetas. lo lleva. Pasitas, Pasitas, todo fresco. vainilla, Vainilla, todo eso, fresco, eso. canela. Canela. Todo lo que tiene que llevar el pan se le pone. Ajonjolí para las Ajo, hamburguesas. dices, pues. Todo. Todo lo que tiene que llevar se le pone. Ajá, acá manejamos hasta leche. Y por eso la panadería de usted tiene la reputación de que no cambia sus recetas. No, por eso ve que se vende mucho el pan, porque tiene de todo. Se puede. Hay veces yo creo que pierde un poco de clientela porque está más barato, pero eventualmente regresan. Sí, Regresan porque el gusto y exactamente. aprecian la calidad. Sí. Now, una cosa también, usted, ¿quién va a distribuir el pan? ¿Tiene panaderos que vienen a buscarlo en el carrito? Ellos mismos. Nosotros salimos a vender. Ustedes salen a venderlo. Nosotros Entonces, usted se levanta, ¿hasta qué horas salen? Porque ustedes trabajan aquí hasta 7:30 de la noche, ¿no? No, pero terminamos hasta terminar de vender. Oh, ok. Hasta Entonces, terminar de eso vender. incluye Todo. hornear el pan, Sí. hacer el pan y después venderlo. Venderlo. Ajá, Hasta terminado, 7 de la noche 7, terminan 7:30 de la ustedes. noche. Sí. Wow. En su triciclo con el globo. Ahora ya se modernizó mototaxi. Todo cambia. Antes en la cabeza llevaban Sí, pero ¿Sabe? nos queda- Eso le nos estaba queda un diciendo a triciclo. Luciano. Me acuerdo yo de niño. En Mérida había señores que cargaban. ¿Cómo, Sí, cómo mi abuelo así lo balanceaban hacía. el globo ese enorme? En su, Sí. Ahora está más chico ese, un globito ese. Sí, este está un poco chico, había más Hace el grande. tamaño de la cabeza de un yucateco ese.
So we find ourselves in this very, very small town. It's been an absolute pleasure meeting these people. Don Luciano and his mother have had this bakery for 3 generations. The labor that goes into this is it's not just making pastries, it's not just making bread every day. It's the actual love that they have on doing this every single day. They produce about 1,000 baguettes a day and about 750 pastries. Now, just to give you an example of how good this must be, there are 8 other bakeries in this small town. They sell about 2,000 pieces every day, and this town only has about 4,000 people. Just to give you an idea, the work that goes into this, they get up at 7:30 in the morning. They just added a machine about 10 years ago. Before that, they did the work by hand. They do the bread by hand, they bake it, then they put it in these beautiful metal containers in a tricycle. After they're done and the baking is completely done, they go out every day and sell the bread to the same client, the same customers every day. Don Luciano was telling me a few minutes ago that what makes them different is the fact that they do not skimp on the ingredients. These are people that, again, it's not just baking. They really have a passion for the work they do. Asking them if this is going to continue, they tell me, you know, unfortunately, this kind of work is disappearing simply because it's almost too much work for the small amount of financial gratification that you get. It's not about this. That's not going to stop him anytime soon. He's an only 49-year-old man. His mom is 71 years old, and she comes here in the shop every day to help him out. So it's not just a job. It's also a family project every single day. If you could imagine, 7 days a week. They close 2 days out of the year. That's it. They love doing this work, and they look forward to it. We're about to see the finished product. This container is called a globo, which basically means a globe. It's made out of tin to keep the pastries nice and warm. I was being told a little bit ago that in this container you have about 150 pastries. When I was young, I remember this to be almost twice the size. I could only imagine what it's like to carry 300 pastries on your head. And this was a time which really this man used to carry down the street selling 1 pastry at a time. I can only, as a child, I took this for granted, but now that I get to see what went into doing all of this, I'm even more intrigued as to the tremendous amount of love that people put into the work they do. It's not just a job to them, it's a passion that they have. The living treasures of the Yucatan, once again, it's something that I'm just so proud to be able to share. We're in Conkal, outside the home of the locally famous Don Nacho and his family. What makes Don Nacho so special? Well, we're about to find out. Nacho, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo está? tenga usted. Lindo Sea día usted otra vez. bienvenido. Un placer verle. Un placer verse. Usted muy Gracias. bien se le ve hasta ahora, muy saludable. Gracias a Dios por la misericordia y la voluntad de Dios. Es como una Me oración siento eso. bien. Sí. The gentleman sitting here to my right is one of the most interesting treasures, living treasures of the Yucatan that we have spoken to. This man was telling me his humble beginnings. He told me first he didn't know how to read or write, as well as his wife as well, but yet he's made a living. He's found a way to make a living with a smile on his face every day. He's in his 70s. He's had health problems and all, but that's secondary to the everyday life to him. He began working in the field. The reason why he does not know how to read or write, he couldn't go to school. His father needed his help. So he told me, I wasn't that young, he said, when I started working in the field. He says, I was already 11. At the age of 11, he said, my father, he's the one who got paid the most, he said, because he was a full-grown man. So his father used to get paid about $5 a week for working on the field, 50 hours a week, if you could imagine. But because he was only 11, he got paid $2 a week. Later on, he of course came to adulthood. He was married and realized that there wasn't enough to support a family, even though he became to earn the same as his father. How do I supplement my income? Well, he always had a fascination. He always enjoyed eating peanuts and pumpkin seeds. So he came up with his own recipe. He went to Merida, picked up a couple of little bags of it, and with his own recipe, he started cooking his own peanuts and his own pumpkin seeds.
and his recipe was a hit. By way of example, he told me that the first day he went out, he earned as much money as he did all week working at the egg farm. So from there on, and we're talking 50-some years, this man had a job during the day, and he got home in the evening. He will roast the peanuts, he will roast the pumpkin seeds, and go out on the streets with his bicycle with 2 bags. And he would do that every day. And next day, when he came back from work, he would hop on his bicycle and go wherever there was an event, or literally just down the street selling the peanuts and the pumpkin seeds. He actually became Don Nacho. Is very well known throughout this whole area. Fact is, getting here, we got a little lost, and we did not need GPS. Just asked where Don Nacho lived, and everybody knew. He's still a favorite in the town around here. Don Nacho, aproximadamente ¿cuántas horas usted salía a vender las pepitas de cacahuate en la Salía noche? hasta las 4 de la tarde, en las tardes, eran las tardes, después de mi trabajo de la granja. Trabajé en una granja de cerdos. Después de mi trabajo salgo. A las 4 de la tarde regreso a las 6:30 ya de la tarde, ya después de mi venta. Ya. ¿Y lo vendías tan rápido? Sí, porque me echaba a andar en los pueblos circunvecinos y pues ahí vendo rápido en mi bicicleta. ¿Le hace falta hacer eso? Sí me hace falta porque siento todavía que tengo ese deseo y pido fortaleza en cosas de enfermedades, incluso me he pasado a morir 2 veces. O sea, pero yo creo que también, además de vender y tener la clientela, la gente, los clientes eran amigos. Sí. ¿Verdad? Y es lo que le hace Hasta falta ahora. a usted, la parte Hasta social. ahora. Pero Hasta ahora. antes los veía diario usted. Al Sí. salir les saludaba. Sí. Creo que usted vio niños crecer de niñez a adultez. Sí, ahora incluso me siento en la puerta, salgo y todos me saludan. Entonces, ¿puede usted mostrarnos el proceso, cómo se hace todo? Claro que sí. Ok, vamos Sí. a hacerlo. Ok. Sí. Ahora vamos de nuevo. Cuando la pepita viene muy sucia hay que darle varias pasadas para poder quitarle todo lo que es lo malo. Pero 2 veces es normal lo que usted lo hace, ¿verdad? 2 veces nada más. Es suficiente usualmente. Cuando la semilla viene bonita, limpia y todo, sí, con 2 veces. ¿Está bonita? ¿Está limpia esa? Sí, ¿En su opinión? se ve blanca. Se ve blanca. Nada más quitarle lo que es el tamo. Esto luego se lo voy quitando, lo voy expulgando, porque esto le decimos aquí es la cáscara blanca. Cáscara, claro. No tiene nada. No tiene nada. Sí. Después de esto entonces ya lo lavo, lo pongo en una cubeta, lo lavo bien. Ajá. Ya que Pero esté- eso no lo va a hacer hoy porque... No, nada más estoy explicando porque me dice que hay. Exactamente. Ya luego de lavarlo bien, le escurro el agua, agarro la sal y le voy echando la sal, luego le extiendo en el sol ya esto para... le pone sal. Ahora vamos, después de haber limpiado bien y lavado y echándole sal, ahora lo vamos a cocer de esta manera. It takes a good 20-25 minutes to roast the pumpkin seeds. Y usted se sienta por 20 minutos a media hora haciéndolo, ¿eh? Sí, sí. Entonces usted tostaba Sí, casi 2 horas al día. Más de 2 horas o mínimo 2 horas. Ah, Sí. qué bueno. Entonces, después de que lo cocina, se sienta así usted Sí. por media hora para que se enfríe Para que se aproximadamente. enfríe, porque no puede embolsarlo, se humedece. Se humedece ya, entonces Se humedece. tiene razón. Tiene que estar la semilla fría. This is very much a tedious, real labor of love.
After roasting the pumpkin seeds, he has to lay them out, wait till they cool down, and we're going to see how he improvises to bag everything. He's sealing with a little bit of heat. Done. Look at that. Look at that. You're talking about improvising at its finest, but it works, and it works fine. And we're not going to change this method anytime soon. No need to. Y así es como se embolsan las pepitas y los cacahuates. O sea, así es como yo lo trabajaba de esa manera. Mire, don Nacho, le agradezco mucho, con mucho respeto que usted tiene tanto amor a lo que usted hace. Sí. La juventud se queja del trabajo que hace. Y usted es un ejemplo de alguien que tiene pasión lo que hizo. Y eso es lo que hace falta, yo creo, Sí, a sí, mucha gente. Es amor al trabajo y lo debemos tener todos por la misma responsabilidad de la familia, del hogar y de los hijos. Me puse a hacer todo esto. Amo mi trabajo, así como amo mi hogar y mis hijos y mi familia. Wow. Y todo lo que he hecho, ahora estoy cosechando de ello. Y está cosechando muy bien. Sí. Muchas gracias, don Nacho. Muchas gracias por a invitarnos. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Ha sido un placer. When the day's baking is completed, it's time to load up the traditional delivery carts and hit the road while the bread's still nice and warm. Luciano, as the eldest, he gets the cart that has a motor. Aproximadamente, ¿cuánto cobra usted por pan? $3.50. $3.50 por cada uno, no importa qué. No importa cuál sea. ¿Y el bolillo? ¿El pan francés? Igual $3.50. $3.50, entonces es el mismo precio para todo, el pan dulce y el... Okay. Sí. Y eso, 7 días a la semana, Sí. la misma clientela. Y usted encuentra que la gente compra lo mismo, el mismo pan compra diario. Sí. Están acostumbrados por años, ¿verdad? Sí, por años. This is such an interesting little ride. They're getting approximately, what it turns out to be about 20 cents per pastry. Whether it's the pastry or the baguette, they charge the same. And he tells me that, interesting enough, the people eat the same thing every day. They want the same exact pastry every day for years, 7 days a week. It takes about 2 hours every day to deliver the bread. But you know, I think he finds, and he was telling me that he's formed friendships with a lot of the people, not only the clients of his. They're glad to see him every day. The service that he provides, that a lot of elderly people can't drive to his place, so he comes every day and delivers them fresh bread. And let me tell you, this bread is hot. I got my arm in here, and it's nice and warm. So if you talk about getting fresh bread every day. Exactamente en el mismo lugar va cada semana usted, cada día. Exactamente, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasa si se enferma usted? ¿Quién hace ese trabajo? ¿O no tiene derecho de enfermarse? Pues hay veces, por ejemplo, si es una enfermedad que sí lo puedo trabajar, lo tengo que trabajar. Pero si es uno que realmente me botó como una calentura o algo así, pues no trabajo. Yo se lo entrego. ¿Usted se lo lleva? Claro. Ah, bueno, ahorita se lo lleva él. Ahorita se lo lleva él. Ahí te lo llevo. ¿Le cobro? Sí, 10.50. 10.50. Ella sabe. Sí. Well, I found a part-time job here, delivering bread. $100 me dijo. 50 me dijo. Bueno, gracias. Aquí se doy. A ella. A la jefa. 50. Gracias. Sí, francés y pan. Aquí está.
Well, it's my first day on the job. I'm not sure if I'm going to get this job permanent, but you know, it's something very kind. You know, incomes in these parts of the world are relatively low, and so we find that a couple of the places that we deliver bread, they don't pay. They'll pay in the next few days when some money comes their way. 4 barras de francés. ¿Usted compra lo mismo usualmente? Hola muñeca, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas muñeca? Dile cómo te llamas, Vivis. ¿Cómo se llama? Judith. Dame tu mano. Chécala, Judith. Su nuera no está. Está por allá.